La inteligencia artificial es probablemente el desarrollo tecnológico más importante de los últimos años y que ha traído cambios en las formas de pensamiento, de creación y en múltiples disciplinas también. Y el arte no es la excepción. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando con la doctora en inteligencia artificial y también directora de INRIA Chile, Nayat Sánchez Pi, a quien ya tenemos, ya la pueden ver. ¿Cómo estás, Nayat? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, bueno, este es un tema que la verdad en el último tiempo ha dado bastante por hablar, por conversar. Aquellos límites entre el arte, la inteligencia artificial, algo que quizás genera ciertas reacciones positivas, negativas, bueno, tenemos de todo. Pero partamos por el principio. ¿Qué es lo que se puede considerar arte? Yeah. Es una pregunta un poco difícil. Es una pregunta un poco difícil y un poco compleja, porque yo te puedo definir qué cosa es el arte para mí, pero no puedo definir qué cosa es el arte para ti. ¿Ya? Y eso, en el fondo, bueno, uno puede hablar de manera más genérica, que el arte, digamos, refleja un poco la expresión humana, ¿ya? Pero podemos pensar entonces que para nosotros la definición de arte que conocemos a día de hoy, si vemos, por ejemplo, pues algunos, como es el caso que se ha descubierto pues no hace mucho, algunos monos que pintan, ¿eso es arte o no es arte? Entonces la definición de arte en principio evoca a la expresión humana, ¿cierto? A eso que nos motiva, a eso que nos emociona, a eso que en el fondo... Y la emoción, digamos, también es un poco amplia, digamos. Esta es una vertiente de la representación del arte, pero la emoción puede ser también la ira. ¿Qué pasa con la ira? ¿No? A veces con la ira también sale buen arte, ¿cierto? Entonces, bueno, el arte un poco ha estado vinculado, no sé, a esto de la historia, a ser como un espejo, ¿ya? De la sociedad. El espejo de la sociedad, y en la historia, digamos, del arte vemos como eso, cada movimiento artístico refleja un poco eso, desde el arte rupestre, desde el arte romano, donde los cuerpos se valoraban más, desde el Renacimiento, desde, bueno, y el caso de la inteligencia artificial y esta era que estamos viviendo hoy es distinta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosa es el arte? Es un poco todo eso que nos evoca, pero que tiene una línea de tiempo y que en el fondo evoluciona esa percepción también en el tiempo de la misma manera que evolucionamos nosotros los seres humanos y nuestro entorno. Sí, porque quise partir por esta pregunta, y que claro, es un poco difícil, la verdad, llegar a una definición de lo que puede ser arte, porque si vemos en la historia, imaginémonos, por ejemplo, la Mona Lisa, que yo creo que es un cuadro pintado por Da Vinci, que yo creo que todos hemos visto alguna vez, y que quizás lo vemos y no nos cabe duda de que eso es arte, ¿ya? Como en una visión más tradicional. Pero si después vamos avanzando en el tiempo y vemos obras como Los urinarios de Duchamp, ahí uno empieza a decir, oye, ¿esto es arte? Uno como que se lo empieza a cuestionar, ¿no? Y ahora tenemos la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías, que de alguna forma también parece que nos están haciendo ahí un poco dudar respecto a esta concepción y definición del arte, ¿no? Si concebimos alguna vez, y tú acabas de colocar un muy buen ejemplo, o sea, si los urinarios de Duchamp son de alguna manera considerados por alguien arte, y lo fueron, digamos, en su momento, no veo por qué cualquier otra manifestación de arte que surja, incluso nueva, novedosa, a partir de la inteligencia artificial, no podría hacerlo también. O sea, la gracia de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial no solo es que está revolucionando la manera en que los artistas pueden crear nueva arte, ¿ya? Sino también nos puede llevar en esa evolución a crear nuevos movimientos artísticos que hoy no conocemos. De la misma manera que la inteligencia artificial acompaña el descubrimiento científico, para descubrir aquellas cosas que no conocemos, de la misma manera puede acompañar el arte en ese sentido. Y cuando hablo de eso, no sé, me refiero a la astronomía, me refiero al universo. O sea, la inteligencia artificial está en los primordios de la concepción, por ejemplo, de nuevos medicamentos, en la comprensión del cambio climático, en todo eso que representa, en el fondo, problemas complejos, ¿cierto? Pero además el descubrimiento, por ejemplo, de actividad terrestre en otros planetas, por ejemplo, apoyado claramente en la infraestructura astronómica, pero necesitamos ya para todo ese descubrimiento y todo ese análisis.
Entonces, lo que quiero decir es que de la misma manera que la IA es un habilitador de la ciencia y de otras ciencias, también en el caso del arte, y nos permite descubrir nuevas cosas, puede ayudar a hacer surgir un nuevo movimiento que hoy no conocemos y que hoy no apreciamos porque desconocemos. Entonces, lo que nos sucede a día de hoy es lo que nos ha sucedido también con todas las revoluciones que hemos vivido anteriormente y que han marcado los hitos de la historia del arte, y es que hemos sido escépticos en la medida que han ido pasando. Yo creo que en la medida en que se adopten más, claramente pues vamos a ver nuevos movimientos y cada vez más nuevas cosas, ¿no?, que van a siendo creadas de manera colaborativa. Y me agarro de ese último punto para preguntarte, ¿qué dirías tú que es lo que se está viendo modificado o cambiado en los procesos de creación artística con esta entrada, con esta irrupción de la inteligencia artificial? Pues yo creo que todo. O sea, hay muchísimos ejemplos de, incluso en todas las expresiones artísticas, no solo visuales. O sea, ahora mismo tenemos tú ahora mismo estás usando ahora mismo inteligencia artificial para tu trabajo periodístico. Sí, a veces usamos, claro, La verdad es que ya está muy generalizado que en las comunicaciones. En las comunicaciones, por ejemplo, pero también en la producción artística, en las ediciones de vídeo, en la creación de música, en la creación artística, en la generación, no solo en la creación de contenido, sino en la generación de nuevo contenido, y en cómo eso se ensambla, se cura y da de vuelta, digamos, un aire fresco, digamos, a esa mirada del artista y de quien la crea. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de cómo no solo en la literatura, pero también en las artes visuales, en las artes plásticas, cómo esto está funcionando. O sea, hay movimientos artísticos después del arte pop, está el arte digital, efectivamente, y ahora con la inteligencia artificial generativa, digamos, todavía más, de cómo efectivamente todo lo que se puede generar alrededor de esto. Claramente que hay una cosa, o sea, si yo le digo hoy ahora a Dalí o a ChatGPT, genérame una imagen y solo con el prompt, o sea, esto probablemente carece de receta artística. Entonces, eventualmente, yo creo que lo que afina en el fondo esa creación es efectivamente esa idea y esa experiencia, y que realmente el resultado de esta herramienta sea efectivamente un match entre ese pensamiento artístico, ¿no?, que el creador, ¿no?, está dando como entrada, digamos, a ese modelo. Nayat, ¿y ahí cómo se puede abordar este debate, estos cuestionamientos respecto a quién es el autor de una obra que ha sido generada en base a inteligencia artificial? ¿Lo es la persona que genera las instrucciones a esta inteligencia artificial, o la persona que programa los algoritmos para que creen esta obra de arte, o lo es la máquina, el robot básicamente, que crea una pintura u otra manifestación artística? Mira, yo diría que estos son, en mi opinión, si yo fuera a dar un veredicto, yo fuera una jueza y estuviera, digamos, tuviera que tomar una decisión sobre un caso de propiedad intelectual y de derechos de autor. En ese sentido, hoy yo iría y lo trataría como un arte colaborativo. Es como si dos artistas se pusieran a trabajar de conjunto, hay una propiedad intelectual compartida, ¿vale? Dicho esto, acaba de suceder esta semana o la anterior un fallo en la Corte de Estados Unidos sobre una demanda que se le había hecho a OpenAI sobre el uso de datos, porque una cosa es el proceso creativo y otra cosa es quién programa el algoritmo y quién usa el algoritmo y quién, etcétera, y otra cosa es los datos con los que estos modelos fueron entrenados. Entonces la demanda fue a OpenAI justamente por el uso de obras que tenían copyright, ¿ya? Y bueno, han dictaminado que efectivamente no hay un infringimiento de la ley de copyright, porque en el fondo los modelos lo que hacen son sintetizar. Esto es lo que dice, digamos, el dictamen, que los modelos en realidad no aprenden, los modelos sintetizan de la misma manera que nuestro cerebro sintetiza. Cuando tú estás escuchando o viendo una película, tú no te lo aprendes de memoria, o sea, tu cerebro retiene algunos elementos, digamos, de estos con los que te quedas, pero tú no, cuando vas a reproducir y te vas a inspirar en el arte, para hacer un arte o una obra literaria, una obra de cualquier tipo, ¿no? Que vemos también que hay muchos artistas que se han inspirado, digamos, en la historia, en los estudios de la historia del arte, en muchas corrientes, ¿no?
pero en el fondo no son exactas. Entonces, lo que se ha dictaminado es que esto, y yo no es que esté totalmente de acuerdo con eso, pero estoy hablando solo de los hechos, ¿no? Es que se ha dictaminado que la inteligencia artificial lo que está haciendo, y OpenAI y los modelos que están detrás de esto, lo que hacen es sintetizar y no aprender, ¿ya? Y ahí hay un matiz que yo creo que no es menor, ¿ya? Pero efectivamente esto no resuelve el tema de los derechos de propiedad intelectual de los artistas. Yo creo que en el fondo sí hay una infracción a los derechos de propiedad intelectual de los autores, y para esto pues hay que hacerse cargo no solamente de los modelos regulatorios de cómo esto se va a hacer, sino también hacerse cargo de ver cómo la propiedad intelectual es trazada en todos estos procesos. Cómo funcionan estos modelos hoy, en estos modelos de caja negra, es muy difícil trazar en qué momento efectivamente se está haciendo uso de una parte, ¿ya? Porque imagínate que un modelo es entrenado con 170 millones de datos, o sea, ¿qué significaría una obra? ¿Qué proporción una obra dentro de ese? Entonces, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate, pero también hay una comunidad en el fondo que persigue también preservar los derechos de los autores, y en eso creo que hay que seguir trabajando. Bueno, tú ahí mencionabas un punto que son los algoritmos, cómo están creados, digamos, esos algoritmos finalmente para generar obras de arte, en fin, como finalmente no solamente arte, como todo, cualquier, digamos, imágenes, videos, textos, en fin. Esos algoritmos, ¿cómo lidiamos y cómo enfrentamos estos sesgos, los sesgos de los algoritmos, que es un tema que también genera ciertas controversias, ¿no? ¿Cómo abordar esos sesgos que de alguna forma también pueden estar en todos estos procesos creativos y finalmente en dar como resultado cierto producto, cierto material artístico? A ver, el problema de los sesgos trasciende, digamos, al arte, porque el problema de los sesgos, o sea, los datos en el fondo con los que son entrenados estos modelos, capturan los sesgos que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos sesgados, somos homófobos, somos, no todos, pero son características de los seres humanos. Los datos capturan todo eso, ¿cierto? Y hay metodologías, efectivamente, para uno ir trazando dónde y en qué momento de ese proceso, desde la concepción, digamos, de los modelos hasta la salida y del diseño de esos sistemas, donde esos algoritmos pueden, de alguna manera, estar sujetos a ser. Dicho esto, en el proceso artístico, ¿cómo uno se hace cargo de esto? Desde el diseño. Desde el diseño. O sea, el diseño quiere decir cómo yo concibo, digamos, todo el sistema, la salida que quiero dar, pero sobre todo hacerme cargo de con qué datos yo voy a entrenar, ¿ya? Entonces, bueno, hay metodologías para esto, y de nuevo el arte no está exento de esto. Es una de las aplicaciones que efectivamente ahora, a veces de grandes errores han surgido grandes obras. Entonces, eventualmente, dependiendo, no sé si realmente el sesgo como tal lo miramos en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo de salud, que sí pueden directamente afectar al ser humano en alguna decisión, algún diagnóstico, un falso positivo, una cosa así, o un falso negativo, ¿ya? En el caso de la salud puede ser bastante más complejo y tener un impacto bastante mayor que si se genera una obra por error y que tiene, no sé, un impacto tremendo social que tampoco esperamos. Entonces, bueno, hay que ver ahí cuál es el balance efectivamente, pero donde yo sí veo el tema de los sesgos importantes es en el uso de obra que esté protegida por copyright, ¿ya? Por derechos de propiedad intelectual, y efectivamente no solamente que puedan sesgar, sino que puedan contaminar lo que es el resultado de los modelos y los resultados de esa obra artística que podamos ir generando con estos sistemas. Sí, te preguntaba el tema, digamos, la problemática, este debate tan controversial de los sesgos, porque justamente hace un tiempo en Cooperativa Ciencia hablábamos sobre un artista, una fotógrafa en particular, que utilizaba la inteligencia artificial para poder generar fotografías que realmente eran de una calidad y de un detalle impresionante. O sea, era casi como ver esa fotografía y que fueran personas reales, bueno, en fin. Y ella explicaba que al momento de darle instrucciones a la inteligencia artificial,
decía como, haz una fotografía de una mujer sobre el agua. ¿Y qué veíamos después en esa fotografía, después de esa instrucción? Que esta mujer era una mujer blanca, digamos, con rasgos muy digamos, de esta belleza o ideal canónico, ¿no? De mujer quizás más occidental. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, se ven esos sesgos. Y claro, en el fondo por eso hacía la pregunta, porque cuando uno habla de sesgos en inteligencia artificial, quizás es difícil un poco entender y dimensionar cómo se materializan esos sesgos. Es una palabra un poco abstracta, pero a través de ejemplos quizás uno ahí entra a entenderlo y a visualizar el impacto que tiene. Ese ejemplo que tú acabas de colocar es un gran ejemplo y hay que entenderlo, y se puede generalizar, yo creo, que a cualquier dominio de aplicación, incluso la salud. Porque si usamos los sistemas, los grandes modelos de lenguaje hoy que conocemos, que están en poder de estas grandes empresas, en el fondo, que tienen el poder de tenerlas, de entrenarlos, etc. Tal cual están, hay que entender que los datos con los que han sido entrenados son meramente datos del hemisferio norte y occidente, básicamente, ¿ya? En la mayoría de ellos. Entonces, este es un sesgo importante de nacimiento, digamos, con el que lidiamos, ¿no? Entonces, esto es como, desafortunadamente, por eso en el debate global alrededor de la inteligencia artificial responsable está justamente el imponer y en el trabajar cada vez más para la diversidad y la inclusión, en términos de incluir en todos estos conjuntos de datos representatividad de todo tipo. Esto es difícil si también no hay esfuerzos. Yo hablaba, digamos, durante la charla cuáles eran los habilitantes de la inteligencia artificial y esto que nos había llevado a hacer hoy, en el fondo, a estar, digamos, conversando de inteligencia artificial con la fluidez que hoy lo hacemos, es por el crecimiento exponencial. Y algo importante tiene que ver con los grandes conjuntos de datos y tiene que ver con lo que se ha compartido, ¿ya? También. Entonces, haber aprovechado, digamos, todo este tiempo para curar grandes conjuntos de datos, desafortunadamente, que representan, ¿no?, a una parte solamente de la sociedad, y un esfuerzo importante en que todavía también hay una parte de la sociedad siga representada ahí. Y esto se va a seguir representando en el arte si lo seguimos usando tal cual, y si probablemente le hacemos preguntas a ChatGPT en no sé, en cualquier expresión artística, no sé, en la literatura o esta que acabas de mencionar, claramente que las respuestas van a estar sesgadas, justamente por eso. Esperar. Y ahora, en ese sentido, ¿qué crees tú que se viene para más adelante? O sea, porque efectivamente, generalmente cuando una tecnología de esta magnitud llega y la conocemos, se instala de alguna forma ya en la cultura, y es como que uno ya no tiene que vivir, o sea, tiene que hacerse la idea de que esto llegó para quedarse, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y en ese sentido, ¿qué es lo que viene ahora y en relación con el arte? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que ahí lo importante, hablando, yo lo diría, en una simbiosis de primero la evolución de la inteligencia artificial, hacia dónde vamos ahora, y luego lo conectaría con esto del arte colaborativo. Porque en el fondo, bueno, ahora estamos, digamos, pareciera que el último paradigma ahora que estamos viviendo es la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Y las arquitecturas, cuando digo arquitecturas, son arquitecturas software sobre las que están soportadas este tipo de modelos, y en el fondo son bastante limitadas, ¿ya? Porque no tienen una intención de hacer cosas, porque no planifican, porque no, bueno, una serie de cosas. Pero más allá de esto, imaginemos que tenemos una inteligencia artificial, en el fondo, que nos asiste perfectamente para nuestro proceso creativo, y ahí, como una herramienta, como ese pincel en nuestra caja de herramientas, imaginemos ahora que tenemos más de un pincel. Que tenemos una caja de pinceles artificiales, ¿ya?, con los que podemos jugar. Y esto llamamos agentes, ¿ya?, que están todos coordinados y que todos se coordinan de alguna manera para crear una obra. Un pincel que me ayuda, pues, a escribir una obra, pero a su vez otro plástica, y otro a su vez que de manera coordinada se coordine para, en el mismo estilo, crear, pues, una música que le acompañe y dirigir, por ejemplo, pues, un largometraje. Imaginemos que tenemos, para allá vamos, porque el paradigma de la inteligencia artificial, y no es que de todas maneras la investigación en sistemas de agentes no es nueva,
pero que es capitalizando sobre lo que existe hoy, esto tiene todavía un crecimiento y un potencial aún mayor. Estamos conversando con Nayat Sánchez Pi, quien dirige el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales de Francia, INRIA. A ver si nos puedes contar un poquito sobre este instituto, qué es lo que hacen ahí y por qué estar en Chile. ¿Por qué Francia pone su ojo en Chile? Bueno, mira, INRIA es el Instituto Nacional Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales. Hacemos investigación, es una institución que tiene más de 50 años de creación y es una institución en el fondo que también hay muchísimas cosas interesantes, pero están los primordios de la creación de Internet, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, y por ejemplo de conectar a Chile también a Internet. ¿No? Somos 4.500 investigadores que trabajamos todos en ciencias de la computación en diferentes áreas de la ciencia de la computación. Y hay una línea muy importante que es la inteligencia artificial. En Francia coordinamos todo el Plan Nacional de Inteligencia Artificial de Francia y lo hacemos no solo para INRIA, sino lo hacemos para todo el ecosistema de inteligencia artificial de Francia, ¿cierto? Nosotros llegamos a Chile hace 12 años, porque también el gobierno de Chile tuvo una visión bastante aguda en intentar atraer centros de excelencia internacionales para que aterrizasen en Chile y que por capilaridad permearan al ecosistema innovador chileno y se reorganizara. Claramente que el ecosistema cambió desde hace 13 años que estamos en Chile, ¿cierto? 12 años, a ser 13 ahora, el año próximo. Y lo que hacemos en el fondo es, primero, investigación de excelencia en ciencias de la computación, en particular inteligencia artificial para el bien común. Y esto lo hacemos, este es nuestro primer pilar. Pero esto lo conectamos en el fondo con el impacto de esta excelencia científica a través de la generación de alianzas para la innovación, por ejemplo, para hacer proyectos concretos con la industria, pero además también para el apoyo de startups de base científico-tecnológica, para también la formación de talento en todas estas tecnologías. Entonces tenemos como un diapasón, esto es algo que no lo hacemos solo, hemos creado, estamos muy insertados en el ecosistema chileno, en el ecosistema académico y de las grandes universidades y también de los centros de investigación, pero también de las empresas, también del ecosistema de innovación y de las instituciones públicas. Oye, bien interesante el trabajo entonces que hacen desde INRIA acá en Chile y sobre todo con este auge de las tecnologías que estamos viviendo y ahí en particular con la inteligencia artificial. Nayat Sánchez Pi, oye, muchas gracias por esta conversación y por supuesto felices de conversar en otra oportunidad contigo. Muchas gracias también por la invitación. Que estés muy bien. Chao.